Bueno, primero agradecer al área de cultura por esta posibilidad, a Javier Pironi, al intendente obviamente por sumarse a esta apuesta que obviamente es raro en nuestra ciudad no tener la Feria del Libro como tradicionalmente se hace. Pero bueno, obviamente también ser agradecido por el espacio, porque bueno, nos animamos junto a Claudio, más que nada también un amigo y compañero de colegio, a escribir, algo que no es parte de mi profesión, ni tampoco creernos a lo mejor o creerme escritor, pero tal vez en la vida se decía que uno de lo que debía hacer era escribir un libro también. De hecho, creo que esa parte, con la ayuda de Claudia, lo he podido hacer con esta novela, y obviamente que si algo me motivaba era hacerlo en memoria de mi padre, y sobre todo en muchas cosas de lo que son las sagas familiares, o a lo mejor lo que tenemos todos en nuestras familias, y sobre todo la corriente de inmigrantes, porque la Argentina se hizo grande de esa forma, atrayendo y teniendo esa recepción de lo que eran las distintas culturas. En este caso, la parte de lo que son los árabes. Siempre decía mi padre que uno es García, o el apellido García era un apellido prestado. Y prestado porque obviamente al llegar las corrientes migratorias, obviamente a veces no se entendía, o a veces la cultura también que teníamos, digamos, de la parte de receptividad por parte de los funcionarios, hacía que algunos tomaran como apellido su lugar de donde venían, porque el lenguaje no era fácil, la comunicación no era fácil, y obviamente, bueno, los árabes a lo mejor tenían un poco más de trabas en lo que hacía la parte lingüística, y bueno, en este caso el libro transcurre con la llegada de dos adolescentes junto a su padre, que nunca supimos tampoco el nombre, porque si bien se trata de mi bisabuelo, o sea, el abuelo de mi padre, nunca se pudo saber a ciencia cierta cuál era el nombre, ni siquiera el nombre, no solamente el apellido, ni tampoco de qué zona, porque era muy difícil poder entenderlo. Eran supuestamente de lugares nómades del desierto de Siria, y a su vez de una religión musulmana. Eso son cuestiones que a lo mejor llevan a que el libro empiece a tener ese cariz, digamos, de ver qué ha pasado, pero seguramente nos encontramos con mucha gente o muchos amigos de acá de Junín que tienen a lo mejor su apellido con una distinta letra, una distinta consonante, o a lo mejor también hasta modificado. Pero indudablemente lleva a tener este libro ese gusto, ¿no? de lo que pasa a una historia común, muchas veces no por la historia en sí de cada uno, sino por la estructura. Y obviamente Moradores del Desierto, que es algo que por ahí se lo debo a Claudio, el tema del título, pero creo que es totalmente acertado, porque los personajes fueron moradores de distintos desiertos. Primero, el desierto de donde venían, su lugar natural, que era desde Siria. El segundo desierto que atravesaron fueron en su viaje, donde atravesaron un desierto de agua, ¿no? Ese mar inmenso, tocando primero tierra brasilera y después desembarcando en la Reina del Plata, ¿no? En lo que era Buenos Aires. Y el tercer desierto que atravesaron fue el desierto afectivo, que creo que ese es el mayor de los desiertos, porque a partir de ahí quedar solo a los 3 días porque su padre desaparece, y empieza el derrotero de hacer una nueva vida totalmente carente de lo que es la parte afectiva.
Así que desde ahí empieza la historia. Bueno, buenos días, soy Claudio Albanese y coautor junto a Marcelo García de este Moradores del Desierto. También agradezco al municipio, al área de cultura, esta invitación en este año de pandemia. Moradores del Desierto es la traducción de beduinos, en realidad, que es justamente los habitantes del desierto. Y como bien lo dijo Marcelo, cuando comenzamos este proyecto que me convoca sobre la base de escritos que tenía Marcelo previos, ese día, creo que se lo he contado a Marcelo en varias oportunidades, me fui a casa con la idea de lo difícil que íbamos a tenerlo, porque en un principio se iba a circunscribir al área de árabes. Y bueno, yo no tengo relación tanto con la comunidad árabe, sino más bien con italianos y españoles, como somos casi todos descendientes de ellos. Entonces pensé que no solamente teníamos que circunscribirnos a la historia del abuelo de Marcelo y a toda su familia, sino también un poco a las vicisitudes que habían tenido los inmigrantes en esa llegada a la Argentina, la vida que traían y la vida que buscaban también. Y es una idea común a todos. Y bueno, es lo que la gente que lo ha leído el libro nos valora mucho en los recuerdos que tienen de su familia. Y hago hincapié en esto, me ha llamado mucha gente joven, de 30 y pico, 40 años realmente, que se ha emocionado mucho en el recuerdo de sus abuelos y de sus bisabuelos. Entonces creo que hemos cumplido un poco la misión que era relatar esta historia que ha sido bastante ecuménica. Así que estamos contentos con eso y esperemos que ahora quien lo lea o llegue tengan esta misma necesidad también de valorarlo, como lo hemos hecho nosotros y como lo han hecho nuestros amigos, nuestros familiares y otra gente que, bueno, que lo ha ido leyendo y nos ha dicho que les ha caído muy bien este proyecto. Sobre todo en lo que hace al libro, y como decía Claudio, no solamente es la historia de una familia, sino que es dar pantallazos en lo que hace a la parte de la sociedad, de la parte socioeconómica y cultural de aquella época, de la primera corriente inmigratoria, y después, bueno, todo lo que se fue dando y bueno, también hasta con una perspectiva hasta de género, ¿no? De cómo se fue avanzando y cómo se fue dando y cómo estamos plantados a la realidad desde aquellos años de los 1800, casi 1900, a lo que es casi la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ese avance de cómo se fue dando, de cómo la Argentina y el ferrocarril tuvo su impronta, porque al llegar, obviamente, la instalación primaria fue en la ciudad de Buenos Aires, después lo que fue el tren Buenos Aires al Pacífico, recorriendo desde Buenos Aires hacia Mendoza, el primer tramo, digamos, en sí, de lo que fue esa epopeya, ¿no? de esa grandiosa y majestuosa obra de lo que fue el ferrocarril en el engrandecimiento de nuestra Argentina. Y obviamente que al tomar ese ramal llegan y pasan por Junín. Junín tiene esa parte de la historia en lo que hace al libro, porque ahí también fue donde se separan los dos personajes que llegaron a nuestra Argentina. Y después, obviamente, mi bisabuelo o el abuelo de mi padre sigue viaje solo, y obviamente que ahí lleva un montón de historias en sí, desde los primeros comienzos, cómo tuvieron que hacer muchas cosas y llegar a trabajar en el campo,
conocer a quien fue su mujer, ¿no? Su compañera de vida en todo esto, más allá de casamientos, no casamientos, porque en ese momento no era algo que era esencial en sí, sino que fue su compañera y que obviamente terminaron en el derrotero porque obviamente el tema de clases sociales estaba muy marcado. Su compañera era de una clase social en su momento muy marcada, no diría alta, pero sí encumbrada, y obviamente el bisabuelo, digamos, era una persona que era empleado en un campo, y bueno, cuando va a pedir su mano fueron echados, cosas que pasaban en la antigüedad. Hoy a lo mejor este tipo de situaciones son las que se fueron zanjando y fuimos cambiando la historia en sí. Pero después, bueno, ese derrotero de tener que salir y hacer su vida y empezar a hacer una nueva vida, porque era un recomenzar de todo esto. Una fue cuando su llegada, la otra cuando toman el tren y empiezan a buscar su destino, y obviamente ya después la tercera etapa era la de arraigarse, y que por eso también en lo que hace al dibujo de la gráfica que tiene el libro, que también es de mi autoría, ¿no? No he tomado muchas clases, le pido disculpas a lo mejor a Eva Servini, que fue la maestra de dibujo del barrio, de todo el barrio de Fátima, pero bueno, sirvió para a lo mejor tener estos trazos y que también sea parte del libro, y que para mí es un orgullo que poderlo trasladar, digamos, en sí, tratar de hacer un resumen dentro de lo que es la gráfica de todo lo que uno trata de contar en el libro, ¿no? Pero llegar después hasta Teodelina, tratar de buscar en esa ley de tierras que era más de palabra que otra cosa en otras épocas, su instalación, el tema de la vida de un pueblo, y después, obviamente, cuando se empiezan a arraigar y a tener hijos, que tuvieron 11 hijos en su momento, y obviamente uno de ellos fue mi abuelo, el papá de mi padre, ¿no? Y cómo se fue desarrollando, y un albañil termina nuevamente en Junín. Y ahí también es la tercera parte de cómo se va el desarrollo, y obviamente las idas y vueltas y los veraneos porque se iba en verano solamente a visitar al abuelo, digamos, nuevamente a Teodelina, no porque era algo que tuviera, digamos, algún tipo de lujo o ser un veraneo como se quiere o se tiene en esta época, sino que era visitar la familia, a los tíos, a todos, y a lo mejor con 11 años, cuando mi padre empezó a trabajar, el abuelo le decía que solamente lo sentaba una sola vez en todo la visita que tenía en su casa. Lo sentaba una vez y le preguntaba por los padres, por los hermanos, cómo estaba la familia. Le decía si siempre trabajaba para patrón, porque empezó a trabajar en una inmobiliaria de Junín a los 11 años. Y bueno, obviamente había que trabajar para patrón. Pero ¿qué se le iba a decir al abuelo? Que no se podía. Cuando él quedó solo en una gran Buenos Aires, en una gran Argentina, porque de Buenos Aires llegó hasta San Luis y de ahí hizo todo el derrotero y terminó en Teodelina. Decirle que no era poner una excusa para él. Entonces, siempre decía que había que trabajar solo, y que había que mejorar, y que había que tratar de buscar su destino en soledad, no trabajando para alguien. Pero bueno, situaciones que se van dando, que hacen a la historia, y obviamente que enriquecen todo eso, y que Claudio supo interpretar y darle todos los tintes, condimentos y muchas cosas que obviamente yo lo disfruté muchísimo al tema de haberlo escrito, y creo que no encontré mejor compañero, digamos, en sí, o sociedad en lo que hace esto, en un compañero de colegio,
en un amigo y a quien agradezco hacerlo. Bueno, te agradezco las palabras, no nos vamos a tirar con flores ahora. Nunca nos llevamos bien y ahora menos ahora. Lo importante de este libro era sacarlo también un poco del contexto familiar y llevarlo al contexto de la Argentina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y con la problemática también que esto acarrea, porque teníamos que utilizar el lenguaje propio de esa época, cuando nos referimos a lugares, a la forma de vestirse, a la forma de hablar, era bastante difícil porque teníamos que imaginar y poner en boca de esos personajes palabras, vuelvo a repetir, circunstancias, hacemos referencia a vestimenta u a objetos que hoy están un poco en desuso, ni siquiera los hemos conocido algunas cosas nosotros también. Era un poco hacer el homenaje a esa Argentina de los sueños, de las esperanzas, que siempre sigue estando. Y también mostrar que las dificultades no son propias de esta época, sino que todas las generaciones las han vivido y bueno, tienen que luchar contra estructuras ya preestablecidas y demás. Pero bueno, ¿qué hacen al ser humano, en definitiva? Charlamos con Marcelo mucho al inicio también de que queríamos un libro que fuera un libro digno, que tuviera la dignidad esa de, bueno, estamos escribiendo por primera vez, publicando por primera vez, y queríamos que tuviera ese sentido de dignidad en darle a la gente algo que lo entusiasmara, como nos había entusiasmado a nosotros. Un proyecto que duró 2 años, porque bueno, nosotros trabajamos en otras actividades y que nos demandan bastante tiempo. Entonces nos llevó 2 años y creo que nos adelantamos con el tema de la pandemia porque hacíamos teletrabajo también durante estos 2 años. La tecnología nos ayudó en eso. Así que contentos creo que quedamos nosotros, y más cuando la gente empezó, le íbamos enviando algún material, sobre todo a nuestras familias, pero a otras personas extrañas. Sí, principales críticos, y también a otras personas que bueno, les empezó a gustar y demás. Así que cumplimos con nuestro objetivo. Bueno, y ahora tenemos que leer algo, ¿no? Adelante. Para que la gente, ojalá que lo compre después el libro. Bueno, elegí el capítulo 5 porque es un poco la base del libro y cómo se va a ir desarrollando. Y se llama La fuerza del destino. Y quiero decirle que cada inicio del libro tiene una introducción que está referida o a autores o a ciertas letras de música que nos interesaron. Y esta comienza con el aria La fuerza del destino de Verdi. Aturdidos por el sacudón de la autoridad, los depositaron en una enorme antesala con miles de puertas de gruesas paredes, techos inalcanzables, pesados cortinados que cegaban la luz del día, pisos de madera, lámparas difusas, mesas pletóricas de papeles, sellos, tinteros y biblioratos enormes que superaban la altura de los pequeños fugitivos. De pronto el ruido seco de apertura de puerta eyectó al agente portuario que los condujo hasta allí y tomando a ambos jóvenes de los brazos, los ingresó al despacho oficial donde eran aguardados por una especie de tribunal marcial. Los burócratas repasaban una y otra vez los libros y documentos, largaban bocanadas de humo de los cigarros que acumulaban sobre tazas que oficiaban de ceniceros y que viciaban el cuarto. Volteaban los papeles furiosamente, se levantaban de sus incómodos asientos, giraban en derredor de los niños, cabildeaban, intercambiaban gestos y opiniones inteligibles. De pronto cesó todo movimiento y palabra. Quien presidía el triunvirato, mirando fijamente a los jóvenes, le hizo un ademán para que se adelantaran y se pusieran frente a él. Con gesto adusto, en tono solemne, comenzó a hablarse en distintos idiomas, tratando de descubrir qué lengua era la que los jóvenes podían reconocer.
pero ni el inglés, ni el francés, ni el alemán o el ruso, duramente esgrimido por el interrogador, calaron en la mente de los atribulados requeridos. Como si el miedo creara defensas, mi padre recordó que las semanas previas a embarcarse, el gran pastor les había enseñado algunas palabras y frases sueltas, entre las que se encontraban «no entiendo», «no comprendo», sumado al encogimiento de hombros, lo que llevó al burócrata a encolerizarse y golpear duramente el escritorio, logrando bambolear vasos y jarras. El triunviro hizo sonar una pequeña campana que de inmediato trajo en su presencia a un hombre pulcramente vestido, con espesa barba, que trataba de ocultar sus jóvenes años, enjusto en carne y de diminutos ojos oculto tras los quevedos, cuya cadena se sostenía del ojal de la solapa del traje laboral. Con voz firme y marcial, el convocado comenzó nuevamente a hablar en francés, inglés, italiano y hasta en yiddish. Evidentemente, ni los pueblos árabes ni nórdicos entraban en los planes oficiales. Las risas de los presentes comenzaron a inundar el salón hasta que el presidente del tribunal, asestando un golpe sobre la mesa, cesó todo entuerto lingüístico y fonético, imponiendo caprichosamente a los jóvenes nuevas identidades. A mi padre le tocó en suerte llamarse Pedro García, cuyo origen patronímico hispánico significa oso, y a su hermano Antonio Alfieri, cuyo patronímico itálico significa el que lleva el estandarte. Evidentemente, en estos nuevos nombres estaba sellada la suerte futura, fortaleza y marcha, la misma que llevó al gran pastor a conducir a su prole y elegir el destino de sus vástagos. Así que bueno, gracias por el espacio. Esperemos que a lo mejor guste la historia y obviamente, bueno, agradecer también a Ediciones Dorrego, la librería de Adriano Di Biagio y su familia acá en Junín, que también está por ebook y bueno, encontrarnos a lo mejor, no sé si será la única vez que hagamos algo, pero es algo que es muy interesante y ojalá también prendan muchos el tema de la escritura. Así que muchísimas gracias al municipio, a Javier y a todos.